Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, esta sección que hablamos de los judíos del centro-este de Europa, los de Ashkenaz, con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Pues nada, venimos desarrollando un largo periplo por esta historia, jalonada por nombres que han sido importantes, y como destacamos en la última entrega, este año 2017 se van a cumplir bastantes efemérides relacionadas con el mundo judío ashkenazí, pues el de hoy también. Pero el personaje, si yo le digo se llama Sholem Yonkev Abramovich, pues igual no les dice nada. Pero sí hablamos de su seudónimo literario. ¿Cuál era? Mendele Moicher Sforin. Eso es. Y para los que conozcan algo de lo que es la literatura yiddish, este nombre es más o menos como el Cervantes. Casi. Casi. Porque ¿quién era? ¿Quién fue? Mendele Moicher Sforin, o Mendelín, el vendedor de libros. Que es la traducción es la del traducción yiddish al castellano del yiddish. Manuel el librero. Claro. Es un personaje extraordinario, en el sentido de que es un hombre con una visión de futuro extraordinaria. Y todo debido a la desgracia que tiene en su infancia y adolescencia, cuando el padre Moisés se le muere justo después de hacer el Bar Mitzvah, a la edad de 13 años, ¿no? A partir de este momento, Mendele empieza a pensar en que tiene que estudiar. Sí, y para ello decide, con ayuda de la madre y de los parientes, irse a estudiar a las yeshivot de Slutsk y de Vilna. Pero primero necesitamos dar unos datos de en qué año nació y dónde nació. Vale, nació en 1835, el 2 de enero, en la ciudad de Kopil, en el gobierno de Minsk, en la actual Bielorrusia. Creo que entonces era Polonia, ¿no? O parte del Imperio Ruso. En aquella época era parte del Imperio Ruso. Ajá. Toda esta parte. Entonces, él, al irse a Vilna, recibe toda la herencia judaica del Gaón de Vilna y los Mitnagdim de aquellos años, que son una de las bases teóricas importantes del judaísmo de los Litvak o judíos lituanos. Bueno, también tenemos que hacer una aclaración quiénes eran los Mitnagdim, que Mitnagdim, la traducción literal, son los opositores, los que están en contra, pero estaban en contra de qué, del hasidismo. Claro, exacto. Porque ellos, en vez de dedicarse a bailar y tener experiencias místicas, estaban enfrascados en los libros. En el estudio. Y además en un estudio bastante riguroso y bastante disciplinado, y me atrevo a decir que severo incluso, ¿no? en algunos momentos. No obstante, este ambiente de Vilna le va a servir a Mendele para tomar conciencia de que lo fundamental para el mundo judío va a ser la educación. De hecho, su primera publicación en el año 1857 va a ser en el diario Amagit, el primer periódico que se edita en hebreo en toda Rusia. ¿En hebreo? En hebreo. O sea, que estaba al alcance solo de los religiosos, digamos. Claro. Y de algunos intelectuales. Sí.
Pero evidentemente lo interesante de esto es que este artículo se llama Carta sobre Educación. Es decir, un ensayo, podríamos decir, sobre el papel y la importancia que tiene que tener la educación en el mundo judío, tanto a nivel religioso como laico. Y esto es muy importante porque él, a partir de los años 60, va a empezar a escribir curiosamente en hebreo. Lo primero que va a publicar va a ser una historia natural y luego una novela didáctica que se va a llamar Aprender a hacer el bien. Es decir, todo esto queda reducido en un círculo urbano, por lo cual a partir del año 64 va a decidir escribir en yiddish. Y lo primero que escribe es una novela corta que se llama Das kleine Menschle, el pequeño hombrecito. Y digamos que por entonces, en 1864 has dicho, pues no era nada habitual que saliera una novela escrita en yiddish, porque el yiddish era una lengua coloquial de comunicación entre los judíos, pero no una lengua literaria. No, porque este es el momento también en que se está fraguando el yiddish, como ya vimos, como lengua literaria, de la mano de lo primero que aparece en esta época también, paralelamente, que ya vimos de Sholom Aleichem. Lo interesante es cuando el yiddish no se convierte solamente en una novela o en una literatura de descripción, sino también en una literatura de denuncia también de la situación real que están viviendo los judíos en el Imperio Ruso. Y sobre todo lo que refleja Mendele Moïse Forin es la situación interna de las comunidades judías. En este sentido, lo que es un bombazo tremendo es la obra di taxe, el impuesto, sobre el tributo que pagaban los judíos por la carne kosher. Con lo cual también le sirve al autor para hacer una denuncia de la situación interna en el mundo judío, debido fundamentalmente a que este impuesto solía ser elevado incluso para las clases más menesterosas. Y con muchas veces era objeto de conflicto en el seno de la comunidad. La vida judía sigue adelante en su obra con la publicación de Fiske, El cojo o Fiske de Krummer, que se convierte en una sátira total con las figuras de Mendele, un vendedor ambulante de libros, Alter, que es un librero, y precisamente Fiske, el cojo, que es un hombre ignorante, humilde, pero con unas ganas de saber, que al final se acaba convirtiendo en uno de los maestros de la comunidad. Y a partir de esa novela es cuando él adquiere este seudónimo de Mendele Moïse Forin, ¿no? Exacto. Por el personaje del libro. Por el libro. personaje del libro. Y a partir de este momento también es el momento en que es nombrado rabino en Shitomir.
que ya es una ciudad más grande que la donde nació. Claro, pero además Žitomir, en esta época, como tú sabes bien, Jorge, se convierte en el centro fundamental de la edición de literatura judía, tanto en hibrid antiguo como en yiddish, de todo el imperio ruso. Esta es la época dorada de las editoriales judías de Žitomir. Es la época en que también Mendele publica obras importantes como Dikliatze, la yegua vieja, diríamos, ¿no? Porque viene de la palabra rusa kliacha, en la cual, inspirado por los viajes de Gulliver y también por el Candide de Voltaire, hace una descripción fabulosa de la vida en los estéteres judíos de la época. Otra obra para mí muy importante de esta época es cuando Mendele deja Žitomir y se marcha a Odessa a vivir, donde publica una obra que para la época es fundamental, Der Brief, que eso traducido al español pues sería la conscripción o el reclutamiento de los jóvenes judíos en español al ejército zarista. Sí. No, pero el hecho de lo que es el sorteo, la leva, exacto, Eso, sí. También lo podríamos llamar así. Claro, sí. La leva sería buena traducción también. Es como que te llevan obligatoriamente. Sí, sobre todo en esta época. Y aparte te llevan casi de por vida, ¿no? Porque exacto. No es que vas un par de años o 3 o 5. No, esto era un servicio de 15 años. Esto era una broma de 25 años, 25 años. Que los niños judíos se los llevaban eran pequeñitos, cogidos con 7, 8 y 9 años a los cuarteles. Y los devolvían hechos unos cosacos que no sabían que eran judíos ni nada de nada. Y estaban allá 25 años intentándolos catequizar como podían, que se convirtieran a la ortodoxia. Pero lo interesante es que el número de conversos fue una minoría tremenda. Otra obra que para mí me parece fundamental en la creación literaria de Mendele Moicheres Forum es El viaje de Benjamín III. Y aquí nos volvemos a juntar Askenaz y Sefarad, porque esta obra es una inspiración basada en el viaje que Benjamín de Tudela hizo por el oriente de Europa, incluido el sur de Rusia y la actual península de Crimea. Pero claro, 900 años antes. Claro, 900 años antes, y además no con la jogma, esa sabiduría popular judía rusa y ese humor tan magnífico que tiene la obra de Mendele Moicheres Forum. Y aquí también habría que decir que Mendele Moicheres Forum converge con Sholom Aleichem y el Menachem Mendel, de este segundo autor, haciendo de Benjamín III un Quijote judío y un personaje además muy divertido frente al Quijote español, que bueno, pues tiene su parte divertida, pero en él pesa más la parte trágica. Tiene también obras cómicas como Shem y Jafet en el compartimento de un tren, donde empieza
haber un diálogo muy interesante entre estos dos personajes bíblicos. Tiene también obras sobre personajes bíblicos que dejan también con el título una impresión increíble, como por ejemplo No hay nada bueno en Jacob. Uh-huh. Es decir, un análisis crítico de la figura del patriarca. Y esto también es muy importante. Y lo que es interesante, sobre todo, es el hecho de que Mendele Moijes-Forin toque también el tema sefardí con la obra Yosef HaKohen, que es una descripción de lo que supuso para las comunidades judías de España la expulsión de estas por parte de los reyes católicos en 1492. ¿Y de dónde le viene a él este conocimiento o este interés por Sefarad, digamos? ¿Hay algún dato en su biografía que apunte en ese sentido? Porque, bueno, también es conocido que los expulsados sefardíes no solamente se fueron a Marruecos y a Turquía. También hubo muchos que de Turquía pasaron al Imperio Ruso y hubo comunidades sefardíes en Varsovia y en Polonia. Y en Cracovia y también en la propia Rusia. Es decir, el problema es que evidentemente muchos de esos apellidos se perdieron al casarse las mujeres sefardíes con los askenazíes o se rusificaron o se ucranianizaron, con lo cual también, pues, salvo que seas filólogo, es muy difícil encontrar este rastro. Uh-huh. Otra cuestión interesante es que en vida de Mendele Moijes-Forin se hicieron 2 ediciones jubilares de su obra. Una en hebreo de 1909 a 1912 y otra en yiddish de 1911 a 1913. Y sobre todo lo que es interesante ya para ir terminando con Mendele Moijes-Forin es la capacidad que tenía de contactar con gente de todo el Imperio Ruso. De hecho, el historiador eminente Semyon Dubnov se vino desde Lituania hasta Odessa para conocer a nuestro autor de hoy y además quedó tan gratamente sorprendido de este encuentro que mantuvieron una amistad de 22 años hasta que falleció Mendele Moijes-Forin. Y también, pues para terminar, decir que Mendele Moijes-Forin fue una figura alabada por Nachman Bialik, uno de los grandes el poeta nacional escritores y poetas de Israel, por antonomasia, que escribió varios ensayos sobre esta figura, dándola a conocer en el Israel de su tiempo. Uh-huh. Y habíamos dicho que 1917 es una fecha que tiene que ver con esta biografía, ¿no? Sí, él falleció precisamente en Odessa en diciembre, el 8 de diciembre de 1917. Bueno, ya es el segundo que es de 1917 y de diciembre. Y de diciembre. Porque también. La vez anterior hablamos de Borohov. Claro, y Borohov también murió en diciembre. Bueno, o sea que evidentemente... Pues este diciembre próximo tendremos muchos homenajes que hacer. Los vamos apuntando y vamos a sumar a estas efemérides, la de Mendele Moijes-Forin o Sholem Yankev Abramovich. Lo que sí va a suceder mucho antes de septiembre, dentro de 2 semanas, va a ser un nuevo encuentro y una nueva emisión de Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes. Ratte wat vun Hunger mich erzint.